Muy buenas noches, en instantes nada más va a estar con nosotros José Luis Gioja para hablar de todos los temas. Yo quiero comenzar el programa hablándole de un hombre ya entrado en años, un hombre que había sido hijo de su tiempo, que se había involucrado con una época turbulenta de su vida y que al mismo tiempo era un hombre muy comprometido, un hombre que se vio rápidamente vinculado al mundo de las letras, que era periodista, pero que también no solo sabía del poder de las palabras, también sabía de la acción. Y más temprano que tarde en su vida decidió enrolarse en el ejército, pelear por la independencia de su país en 2 ocasiones. Y este hombre ya entrado en años, ya prácticamente cuando había superado los 60 años, tuvo 2 revelaciones trascendentales. La primera fue que finalmente entendió el poder de la palabra. Finalmente entendió que aquel que supiese manejar lo que era el peso específico que tenía cada palabra podía llegar a transmitir un mensaje que durase de generación en generación. Y por otro lado también tuvo otra revelación, que si había que pensar con sencillez y con justicia, uno tenía que escribir de la misma forma que pensaba. Tenía que escribir con sencillez y con justicia. Y este hombre, al cual le faltaba muy poquito para morir, él obviamente no lo sabía, comenzó a escribir una historia que fue, tal y como él quería, universal. Y yo se la voy a contar esta noche. Usted seguramente ya la sabe, seguramente ya la conoce, seguramente lo habrá escuchado infinidad de veces. Había una vez un carpintero de nombre Gepetto, un carpintero anciano, un carpintero que de alguna manera estaba cansado ya de la vida que había llevado, pero que, dicen algunos, tenía nostalgia por aquello que no había vivido, tenía nostalgia por la idea de ser padre. Y un día tomó un martillo, tomó las herramientas que maneja un carpintero y se puso a fabricar un títere. Buscó aquí y allá un tronco, encontró un tronco de pino. Prácticamente ese tronco parecía que le hablaba. Y comenzó a trabajarlo día y noche, noche y día, hasta que finalmente terminó de fabricar un títere de madera, al cual llamó Pinocho. Esa misma noche, cuando lo terminó, se fue a dormir con muchas ideas, con muchos sueños. Y durmió plácidamente. Y mientras tanto, apareció un hada azul, un hada que viendo y habiendo presenciado el esfuerzo, la creatividad, la energía que había puesto Gepetto en la fabricación de este títere, decidió insuflarle un soplo de vida y transformó a un títere en algo vivo. Pero claro está, había una condición, y esa condición era que Pinocho, así se llamó, Pinocho tenía que ser generoso, tenía que ser obediente y sobre todas las cosas tenía que ser sincero. Usted ya sabe, yo no le tengo que contar esta noche la historia de Pinocho, que dicho sea de paso, es una historia para adultos, no es una historia para chicos, a pesar de todas las versiones que hemos tenido cuando somos niños. Y lo que quiero manifestarles es que en ese derrotero que es la historia de Pinocho, siempre tuvo que elegir entre el bien y el mal. A partir de cierta inocencia que tenía este personaje, a partir de cierta frivolidad, si usted quiere, Pinocho no se comprometió con aquello que era prácticamente una condición. Pinocho terminó siendo una persona traviesa, una persona de alguna forma insensata y una persona mentirosa. Así fue como finalmente llegó, en algún momento, un castigo ejemplar por parte del hada azul que le dijo: mire, como usted, Pinocho, sistemáticamente miente, sabe que cada vez que mienta a partir de ahora le va a crecer la nariz. Yo me pregunto en esta noche, lo abandonamos a Pinocho por un instante, si en la Argentina, si en el mundo de la política, pero sobre todas las cosas si en este gobierno
no hay abundancia de Pinochos y hay falta de Gepettos. Porque siendo Gepetto una persona idealista, una persona sensata, una persona prudente, una persona que siempre se manejó con la cautela del caso, una persona sabia si usted quiere, en general lo que vemos es que faltan hombres y mujeres que tengan estos ideales, que se manejen de esta forma. Es más, le diría que faltan hombres y mujeres que conciban a la política como la herramienta de transformación colectiva que es. Hoy pocos hablan de eso, y sin embargo es realmente relevante. Contar con personas que puedan guiar, que puedan dirigir el destino de miles de millones de argentinos sin pensarse divinidades de la política, sencillamente haciendo lo que tienen que hacer. Y por otro lado me pregunto si no hay exceso de Pinochos, exceso de personas, de personajes que pasan por alto lo que son los valores con los cuales han llegado al poder, que de alguna manera se traicionan a sí mismos, pero sobre todo traicionan al resto, porque van detrás de una ambición, van detrás de un objetivo, y en ese sentido miran para el costado en lo que tiene que ver con el mundo de la política. Me pregunto si en muchos aspectos estos Pinochos no hacen juegos, no hacen experimentos con la verdad, y si eso en algún caso, présteme atención, no roza la hipocresía. De eso es de lo que hablamos esta noche. Pero le admito dos cosas. Primero, que no es una locura traspolar el mundo de un cuento, en este caso el cuento de Pinocho, el títere de madera, a lo que es la realidad de todos los días. Y además que si hablamos de la mentira, que en definitiva es aquello que gravita con fuerza en esta historia que estamos contando, la mentira como un elemento, yo le podría decir, mire, mentir, hemos mentido y mentimos prácticamente todos, habrá que reconocerlo. Pero la mentira en la política tiene un efecto devastador. La mentira en la política es la mentira hacia la sociedad. Y está claro que, de alguna manera, existe allí un fraude que en muchos aspectos, la única forma de ponerle un límite es sencillamente contrastándolo con la realidad. Yo podría quizás proponerle el ejercicio teórico de pensar un poco hacia atrás, de pensar si aquello que formó parte de una campaña no fue en definitiva un andamiaje, un montaje de características progresistas, que se transformó de alguna forma en un fraude ideológico. Y le digo más, si en gran medida en esas campañas las propuestas que tenían que ver con lo moral, con lo ético, no terminaron colándose, aprovechándose de ciertos agujeros que había dejado el kirchnerismo y vendiéndonos algo que finalmente, bueno, finalmente saldó negativo, saldó con aroma a fraude. Mire, tengo varios puntos para proponerle esta noche, para contrastar entre aquello que se dijo y aquello que terminó pasando. La pobreza cero, hoy la pobreza, y muy probablemente en los próximos días va a cruzar el 30%, este va a ser la información que va a dar el INDEC. La inflación, supuestamente fácil de controlar, hoy la inflación va camino a cerrar el año en un 45%, los programas sociales, el desarrollo del mercado doméstico, nada de todo esto pasó. La creación de puestos de trabajo, se está precarizando directamente lo que es el empleo. Hay una falta de compromiso presente en lo que es la realidad de todos los argentinos. Se olvidan, como Pinocho, de honrar sus compromisos, se olvidan, como Pinocho, de las promesas que no han sido honradas a tiempo, se olvidan de la gente y se olvidan también de la política. Y déjeme decirle algo sobre la política, porque la política es ese lugar muy importante, es el lugar donde vamos a decidir qué desigualdad estamos dispuestos a soportar, qué dolor o cuánto dolor estamos dispuestos a ver y cuánta injusticia estamos dispuestos a padecer. Acompáñeme porque ya está con nosotros José Luis Gioja. ¿Cómo le va, Gioja? Buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, a ver, una realidad, yo decía recién, muy... Antes que nada, sí. qué lindo comentario. Bueno, le agradezco.
Muy bueno. Triste, ¿no? Porque a nadie le gusta... Triste y real. Triste y real. Creo que fue una introducción perfecta a lo que nos está pasando en la Argentina, ¿no? ¿Qué piensa? Que hay muchos Pinochos, muchísimos Pinochos. Y hay muchos que les va a seguir creciendo la nariz de por vida por todas las cosas que prometieron y no hicieron. Hicieron lo contrario. ¿Esto fue intencional o pasó algo en el medio? ¿O había cierto objetivo, cierto compromiso por parte del gobierno? Yo creo que el objetivo era inflar muchos globitos, decir muchas cosas que la gente quería escuchar, pero había un plan concreto, que es este que está padeciendo el pueblo argentino hoy, y que nada tiene que ver con los intereses de la mayoría en la Argentina, ¿no? Una sola cosa, que el general Perón solía decir que un ejemplo aclara todo. Con los dineros del fútbol para todos vamos a hacer jardines de infantes. El fútbol no es para todos, ¿y dónde están los jardines de infantes? Una sola cosita, esa. Usted fue gobernador de San Juan en 3 ocasiones, es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, es presidente del Partido Justicialista. Obviamente es un actor relevante y tendrá una mirada con respecto a lo que es lo político también, sin ninguna duda. Digo, ¿existe en este momento autonomía desde el punto de vista, por ejemplo, de la política económica, o le parece que de alguna manera el gobierno tiene que consensuar todo, por ejemplo, con el Fondo Monetario? Yo creo lo segundo. Creo que el gobierno, sin consultarle a nadie, fue rápidamente, más rápido de lo que muchos creíamos, al Fondo Monetario. ¿Tendría que haber pasado por el Congreso? Yo estoy seguro que sí, porque desde ya es un pacto, es un acuerdo. No figura en el presupuesto, no es más deuda para la Argentina. Significa un rechazo mayoritario de nuestra gente, hasta por una cuestión de sentido común tendría que haber pasado por el Congreso, porque se entiende que en el Congreso están las expresiones políticas del país, y ese ciudadano anónimo que cuando usted dice Fondo Monetario ya empieza a decir una mala palabra porque tiene un muy mal recuerdo. Sí. Y creo que no solo en la Argentina, me parece que en la mayoría de los países pasa lo mismo. ¿El Fondo Monetario cambió o sigue siendo el mismo? No. Este tipo de usura distinta no cambia. Y digo usura porque el fondo a lo mejor no le cobra más intereses. Intereses, digo, por los préstamos, pero sí le cobra mucho esfuerzo y mucho sacrificio al pueblo al cual le da ese crédito. Y ahí lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Sí. Además con lo de Pinocho, ¿no? Porque hay que combatir el déficit cero. Pero, ¿cuál es el déficit? El déficit es la suma del primario, que solamente hablan de ese déficit ellos, más el que origina la deuda externa. Claro, el financiero, ¿no? ¿Y quién habla de ese? No, nadie está hablando de eso. Pero ¿quién habla de ese, Julián? ¿Quién habla? Porque mire, ¿no sería más fácil, en vez de apretar a los jubilados, a los asalariados, olvidarse de la salud, olvidarse de la educación, con lo que está pasando en la educación en la Argentina, la marcha de esta tarde, esta mañana, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Moreno, esto que estamos caminando prácticamente en la cornisa, lo que le pasó a esa maestra con la cual nos solidarizamos? La docente que fue secuestrada. Quiero decirle la idea anterior y después le cuento esta. Los remedios del PAMI no han devuelto las pensiones graciables a quienes tienen discapacidades. La idea es que hasta es inhumano. ¿Por qué en vez de hacer... Bueno... Sí, sigamos. ¿Por qué en vez de hacer todo eso, no la llaman a la señora Lagarde, al señor Paul Singer, al señor no sé cuánto, buitre número 2 o número 3, y le dicen, muchacho, ¿por qué en vez de cobrarme 11.000, 12.000 o 13.000 millones, me cobran 9 y conversemos los 4, los 5, y déjenme en que esos 5.000 millones yo los ponga en el desarrollo de la economía, los ponga al servicio del pueblo argentino? No es lo mismo hacer una cosa que hacer otra. No es lo mismo el esfuerzo de este sector financiero que el de la mayoría del pueblo argentino. Bueno, se ve que no. Quiero comentarles que se cortó la luz recién, por eso tuvimos un minuto de duda, pero acá estamos en vivo, así que seguimos. Pensé que era algún Pinocho que cortaba la luz. Bueno, acá tanto se corta la luz, pero tratamos de que sea
totalmente transparente hacia quienes nos están mirando. ¿No? Se corta la luz, bueno, seguimos trabajando. Me interesa la mirada que tiene. ¿Usted piensa que el gobierno podría haber procedido de otra manera, sin ninguna duda, porque esto es lo que está diciendo? Yo creo que va por un rumbo absolutamente equivocado. Que reconozca que el déficit es un problema y vaya atrás de eso es nuevamente insistir en un error. ¿El gobierno se va a volver a chocar contra una pared? Yo creo que sí. Si sigue en esta política, estoy seguro que sí. ¿Cuándo va a ser eso? A ver, yo espero que sea después del 10 de diciembre del año que viene, o sea, ahí en el límite. Bueno, esperemos que no se choque contra nada, digámoslo también, ¿no? Digo, yo lo que quería decir es No, lo que yo quiero decir bien fuerte es que nosotros queremos que llegue al 10 de diciembre del año que viene. Ni un minuto más, porque además queremos democráticamente construir la herramienta electoral que necesitamos para ganar la elección y para instalar nuevamente al pueblo en la Casa Rosada. Usted es el presidente del Partido Justicialista, es probablemente, uno de los frentes más importantes que tiene nuestro país y muy probablemente aquel que va a tener posibilidades de llegar con mejores probabilidades a la elección. ¿Cómo imagina que va a ser ese frente? ¿Quiénes son los referentes hoy? Si no, yo le voy dando algunos nombres. No, mire, la primera reflexión, tiene que andar el carro, ¿no? Si ponemos el caballo atrás no va a andar. A ver qué significa, digamos. Significa que si empezamos por los nombres propios, vamos a avanzar poco. Bueno, pero estamos cerca ya vamos a avanzar poco. No. En política, si usted quiere, los meses son años y los días son meses. Y hay que usar también el tiempo y usarlo muy bien. Creo que tenemos tiempo. Creo que tenemos que ser capaces, mire, hoy usted mire la encuesta que mire, da que mayoritariamente, la oposición es realmente mayoría en la Argentina. Esos números los ve en cualquier encuesta. Sí, pero es una posición heterogénea, ¿no? Está bien. Yo no aspiro a que el 100% de la oposición pueda juntarse. Sí aspiro que un buen porcentaje de la oposición pueda juntarse. Para lo cual hay que empezar, y lo estamos haciendo, a tender un montón de líneas que vayan paralelas, aunque no vayan tomadas de la mano ni en el mismo carril, pero que vayan paralelas, que vamos para el mismo lado. Y que en algún momento seamos capaces de juntarnos, de poder elaborar una alternativa distinta a lo que está pasando, acordar en 15, 20, 25 puntos básicos a cumplir, acordar reglas de juego bien claras. ¿Es difícil llegar a ese punto, acordar 25 puntos básicos? Todo es difícil y todo es fácil. De lo que yo estoy seguro, que la emergencia que vive el país nos va a obligar a quienes la gente nos puso de opositores hoy, a que busquemos estas coincidencias, a que busquemos la alternativa y que le digamos a la Argentina que hay otro camino, que hay otra posibilidad y que de en serio se puede. Usted es un hombre con mucha experiencia en la política. ¿Qué le preocupa de lo que es la realidad de la Argentina? Algo que usted diga, mire, esto realmente es inconcebible. El tema social me preocupa, que se empieza a vincular con los temas de violencia. ¿Vio? Usted me preguntaba por la maestra esta de Moreno. A mí me parece que es un hecho repudiable. Toda nuestra solidaridad con esa maestra la expresamos en una sesión de esta mañana, que lamentablemente fue en minoría. Esto nos hace acordar a otras épocas, que nadie quiere vivir en la Argentina. A los que les molesta la democracia se frotan las manos cuando pasan estas cosas. A los que entendemos que la democracia es el único camino para crecer, para desarrollar los pueblos, para que haya justicia social, esto nos revela y a su vez nos pone triste y nos incita a recorrer caminos que tengan que ver con encontrar esa unidad necesaria. No es la unidad con cualquiera, ni tampoco un sueño de loco. Es hacer realidad lo que hoy mayoritariamente la gente necesita y quiere. Quiere que se termine este modelo neoliberal que ha venido a perjudicar a las mayorías argentinas, que ha venido a cambiarle la vida, que ha venido... Y recién empezamos, no por boca mía, sino por boca de los funcionarios de hoy. Porque lo que viene parece que va a ser peor y estoy seguro que va a ser peor. Entonces hay que terminar con esto. Hay que terminar democráticamente y cuando corresponda. Ahora, el gobierno habla de una herencia y prácticamente yo le podría decir que no hay instancia donde no se mencione que el kirchnerismo dejó algunas cuestiones, prácticamente uno podría decir, en desequilibrio. Bueno, el caso del tema financiero también. ¿Le parece que este gobierno, en Pero lugar... mire, el gobierno anterior dejó algo
fundamental para este gobierno, que es eje de este gobierno. Le dejó todas las posibilidades de endeudarse, porque era el país de la región menos endeudado que había. Entonces estos vinieron y cómo se habrán empachado de endeudarse, que los privados le dijeron basta, basta. Bueno, pero a ver, no hay fines más. del 2015 ya teníamos inflación, teníamos estancamiento económico. Sí, pero no la inflación de ahora. Había una situación internacional por ahí distinta. En el 2015 Argentina creció, y con los datos aportados por este INDEC de estas autoridades. En el 2016 fuimos para atrás, 2017 un poquito, y ahora yo diría que hace muchos años vamos a terminar estos 4 años sin ninguna duda. Vamos a terminar con un saldo negativo de crecimiento, y si no vamos a terminar ahí. ¿El modelo económico que usted apoya es el modelo del kirchnerismo? No, a ver, a mí no me gustan los ismos. Sí. Yo creo que nosotros somos peronistas, y obviamente que van a tomar pero aquello que vamos fue... a hacer una gran unidad, y en el kirchnerismo hay un montón de compañeros peronistas, le diría que la mayoría. Yo no puedo, Néstor era peronista, Cristina es peronista, no puedo negarlo, por lo que yo he vivido con ellos, lo que he compartido con ellos, y por las cosas que hicieron además, que tiene que ver objetivamente con ese ideal y con esa doctrina, que es la doctrina justicialista. ¿Que hemos cometido errores? Bueno, todos hemos cometido errores. Por eso tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre del año que viene debe ser superador muchísimo a esto, con una cosa alternativa distinta, y superador también a lo que hicimos hasta el 2015. Es un desafío grande, porque no sabemos qué es lo que nos van a terminar dejando. Porque sí sabemos que vamos a tener deuda hasta la coronilla. Sí. Eso sí lo sabemos. ¿Y qué país tampoco sabemos? Porque hoy empezó ese círculo vicioso de que el sueldo no alcanza, que el trabajo no aparece, que el almacenero no vende. Un nuevo salto del dólar, ¿no? Claro, que el industrial claro, que el dólar es alto, que la inflación sigue subiendo, y esto genera sin duda una tensión social más que importante. Diputado, lo vemos todos los días en las calles. Justicia, lo escuché en algunas declaraciones defendiendo en principio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa de, algunos llaman las fotocopias, otros dicen la causa de los cuadernos. Digo, ¿le parece que la justicia es de alguna manera parcial, que es imparcial? Mire, partamos de la base que todos queremos que cualquier ilícito lo haya cometido, el que lo haya cometido se investigue. Ahora, con la misma fuerza decimos que hay un sector de la justicia en la Argentina que está jugando políticamente para el gobierno nacional. ¿Hay una intencionalidad de la justicia? Pero no tenga ninguna duda, y está resquebrajando el Estado de Derecho, que esto es lo que más nos preocupa. Porque, a ver, no sé dónde va a terminar esto, que unas planillas o una fotocopia, un tipo tan aplicado para escribir todos los días que se le quemó el cuaderno, la verdad que cuesta creer. Bueno, después aparecieron empresarios que reconocen que tuvieron una participación. Pero, a ver, yo creo que tiene que ser en condiciones normales. En este canal un abogado dijo, le voy a tener que decir a mi cliente que mienta para que no lo metan preso, para que lo dejen ir, que se arrepienta. No sé si usted se acuerda. A ver, estas cosas, a ver, me parece que en el 55 también pasaron, y tal vez mucho más que ahora. Y el general Perón terminó siendo lo que realmente es, un gran presidente, un gran estadista, un gran conductor y el fundador de un gran movimiento como es el Movimiento Nacional Justicialista, ¿no? Y después del 55 no se olvide que sacaron un decreto que no se podía cantar la marcha, nombrar al general, no se podía nada. Hoy están haciendo lo mismo, quieren sacarle el nombre de Néstor a alguna plaza. Parece que la historia se va repitiendo. De fondo lo tenemos a Luis Barrio Nuevo. ¿Cómo se lleva con Barrio Nuevo? Teniendo en cuenta que no he hablado con él. Fue el interventor. Sí, no he hablado con él. Yo creo que ahí hemos hecho una raya. No queremos mirar el espejo retrovisor porque ¿qué pasó hay con que la mirar, intervención del partido? hay que mirar para adelante. Sí, yo lo entiendo, pero ¿por qué se interviene el Partido Justicialista? La verdad es que yo quiero mirar para adelante, hermano. ¿Usted no quiere hablar? Me parece que fue un mal sueño, fue una pesadilla. Un mal sueño. Fue una pesadilla. Fue más que eso. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero, a ver, mi misión, ¿sabe qué? ¿Y qué diría el general Perón de esto?
La verdad que no le hubiera gustado, no lo hubiera hecho ni lo hubiera permitido, creo que no le hubiera gustado. Pero mire, mi misión humildemente es abrir las puertas de par en par, es convocar a todos. De hecho, en la primera reunión que hace 2 semanas tuvimos en el Consejo Nacional, declaramos una amnistía amplia para todos los compañeros justicialistas, para que vuelvan, porque sabe que la política no es una ciencia exacta, y significa diálogo, disputa, ¿no? Diálogo y disputa por espacio de poder. Y en última, el que es mejor es el que tiene que llegar. Y si nos ponemos de acuerdo, bien, y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, habrá un gran paso y saldrá el mejor, que es el que va a elegir mayoritariamente la gente. Ahí lo tenemos al senador Pichetto. ¿Pichetto forma parte de aquellos que van a, en principio, a sentarse en la mesa del diálogo? Si quiere, sí. Porque, mire, no siempre uno puede convocar, pueden querer o no querer, pueden tener otra óptica o no. Nosotros tenemos el deber de convocarlos, porque creo que se lo dije a usted, o lo he dicho muchas veces, no hay ni dedo largo ni peronómetro para medir. Entonces todos tienen la posibilidad, todos, y tienen que tener la oportunidad si quieren jugar, tienen que tener la oportunidad. Y en la cancha se ven los pingos, ¿vio? A mí me parece que, le insisto, la gravedad de lo que nos está pasando, la magnitud de la emergencia que vive la Argentina, va a hacer posible que el justicialismo primero y la oposición después podamos generar un instrumento electoral capaz de instalar democráticamente un gobierno que interprete los intereses del pueblo argentino, cosa que hoy no está pasando en el país. ¿Se lo extraña? Ahí lo tenemos a Néstor Kirchner. ¿Lo extraña a, la verdad que Kirchner? Sí, la verdad que sí. Lo aprendí a querer, no sé si es la palabra, pero a valorar. ¿Lo trató mucho, digamos? Sí, siendo gobernador, sí. No había, a ver, un gobernador de una provincia lejos como la mía, lo llamaba por teléfono, capaz que no respondía y nomás, pero a las 2 horas, a las 3 horas, devolví el llamado. Era un animal político, era un animal porque político? Estaba en todas. Yo tengo 2 o 3 anécdotas. Una vuelta había temblado en San Juan a las 11 de la mañana, o sea, un temblor fuerte, pero estamos acostumbrados a los temblores. Sábado, a la 1:30, no sé, habrá sido 1:30, 2 de la tarde, que un presidente puede estar durmiendo la siesta, hoy comiendo. Sería más complicado de imaginar. Estaría jugando al golf hoy. Hoy estaría jugando al golf o al tenis, sí. Este presidente llamó por teléfono para preguntar qué había pasado. Si había pasado algo, si había habido algún problema. Así, un montón. Estaba pendiente todo el tiempo, trabajaba el fin de semana. Yo creo que estaba todo el tiempo pendiente. Y él nos decía, si tenés un problema, flaco, llamá a la hora que sea. Y la verdad que sentimos muchísimo su partida. Lo tenemos al presidente Macri. ¿Está igual dependiente de lo que estaba Néstor Kirchner? No, creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Creo que no. Porque es otra cosa. Porque, a ver... ¿Es Macri un animal político? No. Creo que es un animal para los negocios, para ser empresario, para eso. Pero me parece que para la política no lo veo. ¿Sabe por qué? Porque le molesta la política. Le molesta la política. Porque ellos no hacen política. No dialogan. Y cuando no dialogan no hay política, hay politiquería. O hay demagogia, o hay... pero no hay... Y además aparece el autoritarismo porque imponen las cosas se firma un pacto fiscal con los gobernadores, y a los 2 meses se lo viola quitándole el fondo solidario de la soja, una cosa que no tiene... que han rechazado, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no lo consultaron? ¿A quién le consultaron para ir al Fondo Monetario? Bueno, todo el mundo ¿A quién le consultaron para las medidas que tomaron que afectan a la gente? ¿Cómo no le van a dar los remedios a los jubilados en el PAMI, Julián? ¿Cuánto puede ser? ¿Qué les puede mover la aguja en ese déficit cero que están buscando? Dígale a la señora Lagarde, déjame un cachito para dar los remedios a los jubilados. Déjame un cachito para devolver las pensiones a los discapacitados. Déjame un cachito para no torturar a los jubilados, no bajarles el sueldo como se les ha bajado. Déjame un cachito para que el salario se recupere. Si recuperamos el salario, va a empezar a andar el mercado interno. Y si el mercado interno empieza a andar, le estamos tirando un centro a la producción, en última.
cosa que hoy hace mucho tiempo que no está pasando. El plan económico va para otro lado. ¿Qué piensa de Elisa Carrió? ¿Tiene un rol en el gobierno? ¿Cuál es ese rol? Y si adhiere a lo que han sido las últimas versiones, que habló Carrió hace apenas algunos minutos nada más, dijo el dólar en 40 es producto de del complot, podemos decir, de los empresarios que están en los cuadernos. Que lo demuestre, sería muy bueno que lo demuestre, sería muy bueno que lo demuestre. Yo presenté un proyecto hace muy poco porque se filtró, vio quiénes habían blanqueado y cómo habían blanqueado. Sí. Y hay un montón de arrepentidos que habían blanqueado. A eso hay que quitarle el beneficio del blanqueo, porque están reconociendo un delito que han hecho. Que lo demuestre, sería muy bueno que lo demuestre. Sería muy bueno, pues yo le escuché a esta diputada, que no abro juicio de valor, pues yo le escuché hace 4 o 5 años atrás decir que su límite era Macri. Jaime Durán Barba, ¿es Gepetto o es Pinocho? Yo creo que es Pinocho. Convencidísimo que es Pinocho. Sin embargo, en el gobierno lo tienen como... Pero claro, porque es el que inventa la mentira. Si esto es un vaso, él es capaz, o una copa, es capaz de decirle que esto no es una copa, que en realidad bla, 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 bla. Y ahí aparece la posverdad. Pero a ver, diputados, asesores tienen todos los políticos. Sí. Durán Barba es uno más. Sí, pero la mentira tiene patas cortas siempre, y en algún momento pasa lo que pasa. Esto que dice el presidente, veníamos muy bien y no sé qué pasó. Pasó que no hicieron lo que dijeron porque mintieron permanentemente, y la mentira tiene patas cortas. Cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Entonces aquí no hay complot, aquí es consecuencia de una mala política que se ha aplicado en la Argentina. Usted es economista y sabe mejor que yo. Yo lo veo muy bien, lo veo con mucha energía. Quiero preguntarle de esta manera, con todo respeto, ¿usted nació de vuelta en el año 2013? Sí. Sí. ¿Quiere contarme cómo... Le agradezco muchísimo. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que... Antes de contarle, quiero agradecer, ¿sabes qué? A mi familia que estuvo al lado mío, no se movió ninguno. Yo tengo 4 hijos, tengo una mujer, ninguno se movió nunca al lado mío. Y usted le preguntaba a cualquiera de ellos y todos decían, está muy bien y va a salir. ¿Y sabe qué? Me pasé 3 meses y medio inconsciente. Usted estuvo muy grave, muy grave. Estuvo 3 meses y medio inconsciente. Salíamos, estábamos en Valle Fértil, un departamento que está a 250 kilómetros de la capital de San Juan. Habíamos ido a inaugurar unas obras, estábamos de recorrida también. Cuando llegamos la cancha estaba regada, bien regadita, llegamos en el helicóptero sin problema. Cuando salimos, hacía un poquito de calor, octubre, se había secado la cancha, y cuando el helicóptero empezó a andar y cuando puso las aspas como para levantar, fue tal la polvareda que, bueno, creo que lo confundió al piloto, nos confundimos todos y pasó lo que pasó. Yo me acuerdo, ¿de qué se acuerda? Hasta el chisperío con el cable, hasta ahí me acuerdo. Y me acuerdo no haberme puesto el cinto, y no haberme puesto el cinto hizo posible que yo estuviera, o que esté hoy conversando con usted, porque quien venía enfrente mío venía con el cinto, y sabe que lamentablemente quedó reventada y falleció. Yo golpeó el helicóptero del lado que veníamos nosotros, y a mí me despidió, rompí la puerta, yo aparecí afuera. Me buscaban adentro y yo no estaba. Usted no estaba dentro del helicóptero, estaba afuera. Estaba afuera del helicóptero, y había un compañero, un amigo del Valle, o sea, que me sacaba la tierra de la boca y gritaba, esto me cuentan, ¿no? Sí. Porque todos me buscaban adentro, y la verdad que yo estaba afuera. ¿Fue un milagro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo mucha fe, tengo muchísima fe, y creo que fue, sí, un milagro. Un milagro, y ¿sabes qué? Se aprende a valorar la vida, a querer los afectos, por ejemplo, a ver, yo nunca llegaba a horario a almorzar con mi familia. Después de eso, créame que era las 1:30, 2 menos cuarto, y yo ya estaba en mi casa. Una porque mi mujer me estaba llamando, y otra porque yo sabía que tenía que ir. Con la política, obviamente, es full time, ¿no? Es todo el tiempo. Es así, pero hay que... ¿Pero cambió desde ese momento? Saber. Sí, creo que cambié, creo que quiero la vida más, en serio, valoro muchísimo más la vida. Hay que valorar mucho la vida, no sabe lo lindo que es.
¿Sabe lo primero que hice cuando salí del hospital italiano, que estuve, no sé, 3 meses internado, de los cuales 1 mes y medio? Soñaba, ansiaba, primero irme, porque no soportaba estar. Y hay un médico ahí que era el jefe de terapia intensiva. Yo tenía que pasar la terapia intermedia, teóricamente, y la verdad que no aguantaba. Y le digo, hermano, no, yo me quiero ir. Me dice, si te vas caminando, te vas a ir. ¿A qué? Bueno, Empezó a caminar. Y salí caminando. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo primero que hicimos? Ir a tomar un café. Sí. Soñaba con ir a una confitería a tomar un café, cosa que usted dice... El aroma del café en el café es totalmente distinto. Pero y ver la gente, y estar con la familia, y estar... Claro, son las pequeñas cosas que son realmente que nos permite la libertad. Claro. Que nos permite la libertad. La libertad es muy importante. Usted hace un raconto de su vida, estamos en el año 2013, lo puedo llevar un poco hacia atrás, pero bastante hacia atrás. Sí. En la época de la dictadura. Sí. ¿Usted estuvo preso? Sí, 10 meses, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia y por qué? Hoy la considero un premio, ¿por qué? Porque aprendimos también a valorar la libertad, aprendimos a que los problemas chicos hay que dejarlos de lado. Yo siempre cuento esto, mire, estuvimos primero en la central de policía, después nos llevaron a la vieja legislatura, ahí era realmente complicado, había que pasar, era complicado, y después nos llevaron a la cárcel de Chimba. Y estábamos en la cárcel de Chimba y no sabíamos quién estaba al lado, nada, porque íbamos con venda, con capucha y con las manos atadas, no había forma de saber quién estaba al lado. Entonces por la ventana, que daba un patio donde estaban los presos comunes, le preguntábamos al de al lado, che, ¿quién sos? Ah, ¿qué tal? Che, ¿quién sos? Ah, ¿qué tal? Y al lado mío había un compañero, Hugo Busto, un compañero de juventud, con el cual habíamos discutido y peleábamos, y vio estas cosas de juventud. Y le decía, che, qué huevones, discutir, mirá dónde estamos ahora. Cuento esto porque las cosas chicas hay que dejarlas de lado. Hay que valorarlas. Y hay que poner el objetivo grande. El árbol no nos puede tapar el bosque es el país. Tenemos que generar ese instrumento electoral para democráticamente ganar la elección y poner un presidente o una presidenta que sean capaces de representar bien los intereses del pueblo argentino. José Luis Gioja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable, lo saludo. Abrazo grande y felicitaciones. Gracias, Que ande muy muchísimas bien. Gracias. Acompáñeme porque vamos a hacer un raconto breve de lo que fue el día de hoy en materia financiera, con un tipo de cambio. Bueno, acá están los números, ¿no? 3,9% en agosto, me corro un poquito así, ahí lo tenemos, 3,9% en agosto, lo que ha sido la inflación. ¿Cuál es el dato más importante? Primero, es el valor más alto en lo que va del año, 24% prácticamente desde enero de este año, 34,4% en los últimos 12 meses. Y quizás el dato más relevante no es este, sino es el que viene. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la presión sobre los precios de la economía es cada vez mayor y porque este dato no contempla o no toma lo que es el efecto completo de la muy importante devaluación que hemos tenido hace ya algunas semanas. Por eso es un dato que por ahora queda a medias, pero que obviamente va a haber que, en todo caso, analizarlo y sobre todo tener en cuenta que esto se va a ir incrementando a lo largo de las próximas semanas. Hay datos que ya están mostrando que la inflación del mes de septiembre, por lo menos hasta ahora, adoptó un nivel en torno al 6%, aunque hay analistas que están mostrando que podría ser incluso mayor, y esto obviamente es una alarma muy importante. Segundo dato, bueno, lo mencionábamos recién, lo que es el acumulado desde el principio de año y después lo que es el valor para los últimos 12 meses, lo que se llama el valor interanual. Por otro lado, decíamos un tipo de cambio que en el día de hoy sumó 1,50 pesos, cerró en los 40 pesos aproximadamente, 40,24. 2 o 3 cuestiones para analizar y ya estamos con Alejandro Katz. La primera, atención porque el Banco Central nuevamente ha cambiado la forma en la cual se está manejando. Hay quienes están diciendo el Fondo Monetario, que tiene una misión en la Argentina, le ha recomendado al titular del Banco Central, Luis Caputo, que prácticamente no intervenga, que prácticamente no utilice los dólares. Hoy el tipo de cambio corrió hacia arriba y solamente sobre el final de la rueda el Banco Central vendió 50 millones de dólares. Por otro lado, fue una suba del 3% puntualmente para el dólar. Yo le decía, hay algunos otros elementos que hay que contemplar. Por otro lado, decía, hay presión de los fondos de inversión. Obviamente que lo que están diciendo es que la Argentina necesita más recursos y empieza a trascender también que la Argentina le habría pedido al Fondo Monetario no solo un desembolso para el año 2019 de los recursos que en el año 2020 y 2021 se había comprometido, sino además que se estaría negociando un préstamo adicional de unos 15.000 millones de dólares.
Esta es, en principio, una de las versiones que está circulando por los pasillos de la Casa Rosada. Veremos si esto se termina de confirmar, obviamente está sujeto a lo que es una negociación. Y por otro lado, algo que yo conversaba con Gustavo Silvestre más temprano, lo que tiene que ver con la dolarización. Bueno, es una completa locura, si me permite, y por supuesto es más profundo que esto lo que es mi concepción de la dolarización. Pero básicamente, por un lado, se pierde lo que es la soberanía desde el punto de vista del herramental de política monetaria, y además de eso, bueno, yo le digo que se pierde la posibilidad de tener una tasa de interés, se pierde la posibilidad de tener moneda y se pierden muchísimas cosas, pero puntualmente es un negocio que a la Argentina le puede salir carísimo realmente perder lo que es el manejo de su propia moneda. Hay mucho para analizar sobre este tema, seguramente lo haremos en los próximos programas. Le voy a saludar ya a Alejandro Katz. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, a ver, te escuché muchas definiciones muy interesantes, muy inteligentes. Alejandro Katz es ensayista, es traductor, es editor, es profesor también, y es una persona, yo digo, tiene un acercamiento con la realidad que la verdad que en muchos aspectos yo admiro, sinceramente. Te quiero preguntar, a ver, por ejemplo, se ha dicho que este gobierno tiene políticas que son para los sectores más de más bajos recursos. Son políticas que quizás ha heredado del kirchnerismo de alguna medida, y tiene determinado tipo de políticas que uno entiende que tienen un efecto relativamente benéfico para lo que son los sectores de ingresos más altos. ¿Qué pasa con la clase media? Bueno, a ver, diría, ha heredado el kirchnerismo las políticas sociales, y el kirchnerismo y el macrismo, cambiemos, las heredaron del 2001, ¿no? Fue el 2001 el que puso actores sociales que construyeron un sistema de protección que sigue afortunadamente y desgraciadamente vigente, ¿no? Claro. Ojalá no fuera necesario, pero si es necesario, que continúe. La clase media es un gran problema para la Argentina. ¿Por qué? Porque es lo que todos querrían ser, es lo que casi todos dicen ser, la mayor parte de la sociedad dice ser de clase media, es a la vez la que introduce desequilibrios muy complejos en el funcionamiento de la sociedad y de la economía, y a la que no se ha conseguido articular de un modo estable, ni política, ni económica, ni productivamente. Si algo distingue a la Argentina, en parte como recuerdo, como memoria, y en parte como presente, es una clase media extendida, robusta, dinámica, que muchos otros países de América Latina no tienen y querrían tener, pero a la vez ha resultado más fácil tener políticas sociales hacia los sectores populares y políticas pro mercado para los sectores de poder que políticas que permitan extender de un modo sistemático y sostenible esos sectores medios. De hecho, Argentina se ha ido convirtiendo en un país cada vez más desigual, es decir, un país cada vez menos de clase media. Ahora, ¿qué expresa esto, en mi opinión? Expresa la dificultad del país para encontrar un modelo de desarrollo a la vez inclusivo y sostenible. Argentina conoció un modelo de desarrollo que fue el país agroexportador, conoció un modelo de desarrollo que fue el de sustitución de importaciones, que se agotó a fin de los 70, y desde entonces no encontró un modo de desarrollar sus fuerzas económicas armónicamente con una sociedad que es exigente, que crece, que mira el mundo y no quiere quedarse demasiado lejos del mundo, pero que no encuentra el modo de estar en el mundo que no sea el consumo cuando puede hacerlo. ¿Le sale caro al gobierno la clase media, digamos, desde el punto de vista de la política? Bueno, yo creo que la clase media, se habla mucho del clientelismo en relación con los sectores populares. Sí. El clientelismo de clase media es mucho más caro. El clientelismo de clase media... ¿Cómo es el clientelismo? Y el clientelismo de clase media es el sostén vía un tipo de cambio barato de un consumo suntuario que se traduce en vacaciones en el exterior, que se traduce en whisky importado, que se traduce en un estilo de vida que es difícil financiar
con la productividad de nuestra economía. Y los gobiernos tratan de satisfacer esa demanda. O sea, se ven tentados, por ejemplo, a retrasar el tipo de cambio. Lo vemos periódicamente. Para ganar lo vemos determinado tipo de desde la dictadura, con la tablita de Martínez de Oz y el DM2, en la convertibilidad, evidentemente, en el kirchnerismo, con el tipo de cambio retrasado durante una parte importante del último ciclo kirchnerista, y en los primeros años del macrismo, cuando no se ajustó el tipo de cambio a expensas de muchas dificultades macroeconómicas. Ahora, Alejandro, eso implica en muchos aspectos que hay sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial en la Argentina, que con estos vaivenes obviamente se ve siempre afectado. Entonces, digo, por un lado el gobierno, retrasando el tipo de cambio, quizás logra que haya sectores que puedan hacer algún consumo X, pero al mismo tiempo esa misma variación en el tipo de cambio termina impactando en un sector como el industrial, que da la sensación, a ver, no sé si compartís conmigo, que de un tiempo a esta parte ha perdido gravitación en la importancia, por lo menos en la concepción del gobierno, el industrial. A ver, yo diría, y yo no soy economista, sigo a economistas que me parecen respetables, pero el sector industrial ha perdido gravitación en todo el mundo. Es cierto. A expensas de los servicios y en manos de los cambios tecnológicos, que lo primero que afectan es el sector de manufacturas. Claro, exactamente. Entonces digo, ahí hay una problemática que no es local. No. ¿Qué es lo local de la problemática? Nuestro sector industrial, en términos generales, luego entrando en detalle hay mucha diferencia, pero en términos generales es un sector que no ha sido competitivo, que ha crecido con protecciones de mercado otorgadas por el Estado y se ha especializado en obtener esas protecciones de mercado. Un caso paradigmático es la industria de Tierra del Fuego, que ha costado medio punto del Producto Bruto Argentino durante más de 10 años, lo cual quiere decir aproximadamente 30.000 millones de dólares al país para tener 10.000 empleos y 5 empresas. Entonces, esa es una industria que se ha visto beneficiada por la protección. Bueno, yo ahí comparto con vos, obviamente, ¿no? Es mucho más caro, de alguna manera, no permitir el ingreso de tecnología, eventualmente si vos no tenés o no fabricás tecnología en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente es de alguna manera quizás obsoleta la que se produce en el país, o en todo caso... Es obsoleta, es más cara, hay unas transferencias de renta estrepitosas. Lo que me parece es que también la industria ha tenido una tradición para crear empleos de calidad que quizás otros sectores Es que tenemos un problema, la industria es necesaria porque crea una trama social, una trama de conocimiento, ¿no? Crea civilidad la industria, que otras actividades no crean. Si uno viaja por otros países de América Latina que no tienen nada de industria, Ecuador, se da cuenta de la diferencia de densidad social, cultural, económica que crea la industria. Pero nuestra industria no ha conseguido usar las protecciones para desarrollarse de un modo competitivo. Entonces, cuando decimos hay un problema en el modelo de desarrollo, estamos diciendo esto. Queremos que haya industria, sabemos además que es necesario que haya industria, porque sin industria no va a haber empleo, no va a haber servicios. Claro. ¿No? Digo, es necesario. Y además, las industrias extractivas, el agro, la minería, etcétera, no van a ser suficientes para consolidar el desarrollo. Son imprescindibles, pero no suficientes. Pero no hemos podido definir qué tipo de industrias, cómo, en qué espacio territorial, con qué protección y con qué apertura. No hemos podido definirlo. Lo que vemos son escenas de fracaso. Y yo voy a decir, asumamos por 5 minutos, y después cada uno piense lo que quiera, pero asumamos por 5 minutos que todos han tenido las mejores intenciones. Asumamos que todos han tenido, que todos tienen las mejores intenciones. Lo que vemos es que hay un problema de ideas que sean útiles para que esto funcione. No está funcionando. No, en términos económicos. No está funcionando. Y en términos sociales tampoco, porque hemos producido... En el año 70 Argentina tenía menos del 5% de pobreza, actualmente tiene el 30%, del 5 al 30 multiplicamos la pobreza 6 veces, pero la cantidad de pobres 13 veces.
porque era el 5% Claro, de sí, 24 millones. Por la base que estás tomando para Y calcular. ahora es el 30% de 45 millones, lo cual quiere decir que de la población que hemos agregado al país en 40 años, 8 de cada 10 no encontraron lugar. Eso es dramático, realmente. 8 de cada 10. Si proyectamos eso, considerando los chicos que son pobres hoy, en el futuro esto va a ser cada vez más grave. Entonces, digo, no solo hemos pasado del 5 al 30, hemos multiplicado por 13 y no pudimos incluir en la economía argentina a 8 de cada 10 personas que demográficamente se incorporaron. Estamos haciendo las cosas mal y estamos con cajas de herramientas que no nos sirven. Y no estamos haciendo un ejercicio de discusión colectiva para encontrar las herramientas que nos puedan servir. Y la gran confrontación supuestamente ideológica, que yo ni siquiera creo que sea ideológica, Sí. creo más bien que es temperamental, que en nuestro país dificulta que podamos armar las mesas adecuadas para que la conversación fructifique y nos permita encontrar algunas herramientas que resulten útiles. Alejandro, ¿qué es lo que te preocupa puntualmente de lo que estás viendo? Digo, tenemos un gobierno que uno puede discutir en qué grado hay o hubo en todo caso desequilibrios heredados, pero al mismo tiempo un gobierno que ha profundizado algunos de esos desequilibrios. Entonces la pregunta es... Yo te doy mi opinión. Yo no tengo dudas de que el gobierno encontró una senda muy estrecha en la que transitar. Alguien dijo, yo no recuerdo quién, pero alguien muy respetable dijo, aun si el gobierno hubiera sido perfecto, muchas cosas habrían salido mal. Era una situación de partida muy difícil y un escenario internacional que se complicó. Yo lo que veo como más problemático es lo que yo llamaría los sesgos ideológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir la dificultad para entender que las creencias y la realidad no son lo mismo. Y que uno tiene creencias sobre el mundo, pero que la realidad las desmiente, y es mejor desmentirlas intelectualmente que empíricamente. Es mejor desmentirlas como un ejercicio reflexivo para ponerlas en cuestión, que chocar la realidad contra ellas. Y creo que esto es un rasgo sistemático de nuestra política. Si uno mira los grandes problemas a los que el país entró, son en buena medida problemas producto de la dificultad de los sectores dirigentes a cargo de las decisiones de política pública en cada momento de entender que su ideología no era compatible con el mundo, que las decisiones tomadas por razones ideológicas provocaban catástrofes. En este momento creo que hay algo de eso, quiero decir, no era necesario liberalizar los flujos financieros, se tomaron medidas cuando el Estado estaba tan frágil. Terminan impactando. El Estado era muy frágil, no había reservas, había un déficit inmenso. ¿Para qué liberalizar? Bueno, eso me preocupa sobre todo si se reproduce como gesto, ¿no? Es decir, si seguimos creyendo que la ideología va a resolver problemas que no va a resolver. Alejandro Katz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarme. Nosotros nos vamos a despedir y nos reencontramos el próximo jueves aquí en C5N. Muchísimas gracias.